Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador de atletismo, entrenador del Club Atletismo Seseña, y hoy en Manual de Entrenamiento, en mi canal, os voy a hablar sobre las zonas de entrenamiento, un tema que me habéis pedido alguno de vosotros. Es un tema apasionante también, es un tema un tanto complejo, pero que yo creo que lo vamos a entender todos perfectamente. Y bueno, vamos a ello. Para esto, la primera imagen, vemos un gráfico que es básicamente lo que podéis encontrar en una prueba de esfuerzo. Cuando llegamos a la prueba de esfuerzo y bueno, al final nos dan unos datos. Fundamentalmente lo que nos dan, y hay que saber interpretarlo, son dónde tenemos los umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, que son dos hitos fisiológicos, que son los que de alguna manera separan las tres zonas de entrenamiento que tenemos, que son tres zonas de entrenamiento, luego lo veremos, pero son metabólicamente son tres zonas de entrenamiento. Y estas zonas de entrenamiento vienen de alguna manera en función de la intensidad, vienen acompañadas de un sustrato energético que en función de, como digo, en función de la intensidad vamos a utilizar un sustrato energético u otro, ¿vale? Supongamos que empezamos la zona, nuestra prueba de esfuerzo a muy baja intensidad, en la zona aeróbica, zona 1. Bien, aquí predomina fundamentalmente el sustrato energético de las grasas. Este sustrato energético es ilimitado. Si solamente nuestra actividad física dependiera de este sustrato energético y de nada más, ni muscular, ni nada más, que supongamos que solamente depende del sustrato energético de las grasas, podríamos estar desarrollando esa actividad física durante días, ¿vale? Bueno, como digo, es un sustrato energético que donde nuestra capacidad aeróbica, nuestra capacidad cardiovascular, al ser baja intensidad, es capaz de mantener bien. Y a medida que vamos aumentando la intensidad, entran en juego los carbohidratos, ya que es un sustrato energético más rápido y por tanto a medida que vamos aumentando la intensidad pues nos piden una energía más rápida, ¿vale? Hasta que llegamos al primer umbral aeróbico, VT1, depende del autor lo vais a encontrar de varias formas. Y aquí lo que pasa es que es el primer hito fisiológico que nuestro organismo sufre cuando estamos desarrollando una actividad física y vamos aumentando la intensidad. Ya que aquí el sustrato energético de las grasas y el sustrato energético de los carbohidratos se iguala. En la zona 1 predominaban las grasas, aquí ya se igualan, ¿vale? Una vez cruzamos este umbral y nos entramos en la zona 2, los carbohidratos empiezan a ganarle la batalla por el sustrato energético a las grasas. Esta es una intensidad más alta y cuando utilizamos, a medida que vamos utilizando los hidratos de carbono, hay otro factor que es muy importante y que va a cobrar un protagonismo fundamental, que es el lactato. Una vez que utilizamos los carbohidratos, esa degradación de carbohidratos produce ese lactato. En esta zona, nuestra actividad todavía la podemos desarrollar a nivel cardiovascular, somos bastante eficientes y este lactato somos capaces de reutilizarlo como fuente de energía, ¿vale? Hasta que llegamos a este segundo punto de inflexión, que es el umbral anaeróbico, VT2, como lo llaman otros autores, bueno, umbral anaeróbico al final. Y aquí lo que pasa es que ya esta zona, justo en esta zona, es la zona donde todavía somos estables metabólicamente porque ese lactato le podemos reutilizar como fuente de energía. Pero una vez cruzamos esta zona, entramos en la zona 3, en la zona de V2 Max. Aquí ya única y exclusivamente utilizamos carbohidratos, la intensidad es muy alta, nuestra capacidad cardiovascular ya no es capaz de abastecer de oxígeno a la actividad física, y este lactato que antes sí se reciclaba como fuente de energía, aquí ya se acumula en sangre. Ese lactato se acidifica en sangre cambiando el pH, y lo que antes era lactato ahora es ácido láctico, que sí se almacena en sangre y aumentan estos valores, como veis aquí, de manera exponencial de ácido láctico, pues limita el rendimiento en deportistas, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante.
Bien, los sustratos energéticos aquí en esta gráfica yo creo que están mucho más mejor explicados. En la zona 1, zona aeróbica, predomina fundamentalmente la grasa. En la zona 2, una vez que cruzamos el primer umbral, el umbral aeróbico, aquí conviven los dos sustratos energéticos, glucógeno o carbohidratos, como lo queréis llamar, y grasas. Y una vez que cruzamos el segundo umbral, umbral láctico, umbral anaeróbico, estamos en VO2+, en la zona 3, donde aquí ya sí que única y exclusivamente el sustrato energético es glucógeno o carbohidratos, ¿vale? Bien, y aquí es lo que os comentaba antes, por ejemplo, en muchos relojes que tenemos ahora, nos marcan las zonas de entrenamiento, nos marcan 5, 7 o hasta 9 zonas. Y lo que quiero que entendáis es que realmente, fisiológicamente, tenemos 3 zonas porque son con estos dos umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, son los que van a separar lo que pasa en nuestro organismo a nivel fisiológico, que es lo que pasa en nuestro organismo con la demanda de energía que nos va a pedir nuestro cuerpo en función de la intensidad. Bien, como veis, estas 5 zonas se sacan de estas 3 zonas de entrenamiento. Estas 3 zonas de entrenamiento vienen desde 1980, cuando dos fisiólogos, Skinner y McClellan, vieron que en función de la intensidad pues había un sustrato energético u otro, ¿vale? Pero lo que tenéis que tener claro, más allá de si son 5, 7 o 9 zonas en los que entrenáis, dónde tenéis los umbrales, y eso es lo que tenéis que mejorar, ¿vale? Ahora se ha puesto muy de moda este de 5 zonas, y hablan de la zona 2 por la cantidad de beneficios que hay a nivel deportivo, pero también a nivel de salud. Si queréis, algún día hablamos de esta zona 2 o esta zona 1 alta. Pero bueno, hoy lo que quiero que tengáis claro es que lo que predomina son los dos hitos fisiológicos, que son el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, y que más allá de 3, 5 o 7 zonas, lo que hay que intentar mejorar son los umbrales, y con eso creo que queda todo bastante más claro. Bueno, y aquí lo que comentaba antes, mejorar los umbrales. Eso es, desplazar los umbrales a la derecha. Como veis aquí, aquí arriba os he puesto esta flechita donde supongamos que es un atleta que empieza a entrenar y el objetivo es ir desplazando estos umbrales hacia la derecha para tenerlo lo más cerca posible del VO2 max. Y aquí en esta segunda abajo, digamos que es la mejora que ha tenido el atleta una vez ha ido entrenando, cómo ha mejorado los umbrales. Como digo, cuanto mayor sea la capacidad aeróbica, y cuando me hablo de capacidad aeróbica hablo de la zona aeróbica y la zona entre umbrales, porque hasta aquí hay una estabilidad metabólica, porque somos capaces del lactato que se va generando en la zona aquí, en la zona entre umbrales, somos todavía capaces de reutilizarlo como fuente de energía. Entonces, cuanto más mayor sea la zona aeróbica y la zona entre umbrales, más pequeña queda la zona de V2+, que es donde ya perdemos esa estabilidad metabólica porque no somos capaces de reutilizar ese carbohidrato, ese lactato como fuente de energía, y como te digo, se acumula en sangre formándose ácido láctico y limitando el rendimiento. Como veis, el objetivo de todo entrenamiento tiene que ser mejorar estos dos puntos fisiológicos o hitos fisiológicos, que es el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y aquí os quiero hablar de la importancia que tiene el componente aeróbico. Como veis, desde la prueba de 800, que tiene un gran componente de V2+, anaeróbico, pues es muy importante. Es muy importante el sistema cardiovascular, el aporte aeróbico. Muchas veces nos centramos en series, y hay que hacerlas porque son fundamentales, nos ayudan a ser más eficientes en carrera, pero que el aporte aeróbico hay que trabajarle siempre. Estos rodajes que hacemos prácticamente a diario, aburridos, son fundamental. Fijaros en la prueba de 800, que a pesar de ser una prueba relativamente corta, tiene un componente aeróbico de más del 50%. Y como veis, a medida que va aumentando la distancia de la prueba, pues ese componente aeróbico viene siendo mayor. Bueno, ¿y qué es el V2+?
El V2 Max, pues como os digo, es la capacidad de oxígeno, la capacidad o la cantidad de oxígeno que el organismo es capaz de captar, distribuir y utilizar en un minuto. Este valor viene predestinado genéticamente, aunque se podría modificar entre un 10 y un 15%. Hay algunos autores que hablan de hasta un 20%. Bueno, pues este punto más alto de V2 Max llega sobre los 16, 20 años aproximadamente. Y la mejora la podemos utilizar o la podemos ganar ese 15-20% que hablan los autores de que se puede mejorar en torno a los 25. Una vez ahí tenemos un valle hasta prácticamente los 35 años, 40 aproximadamente, y a partir de ahí nuestro VO2 más tiende a bajar, ¿vale? El V2 más siempre se ha caracterizado por ser un valor que de alguna manera indicaba genéticamente el valor que podía tener un deportista, de si de verdad podía ser un deportista de élite, ya que, como digo, el V2 más, cuanto más cantidad de oxígeno pueda captar, pues más capacidad aeróbica iba a tener. Pero también ahora se ha visto que es un punto muy a tener en cuenta en el ámbito clínico, porque se ha visto que personas con un V2 más bajo, la mortalidad es mayor. Por tanto, y no hace falta matarse a entrenar para intentar mitigar esta bajada de V2 max. Simplemente siendo una persona activa, moviéndose casi a diario, y si eres una persona que además ha hecho deporte de joven y lo sigues manteniendo con la edad a partir de los años, este V2 max, la caída es muy progresiva y se puede ir manteniendo, aunque o que esa caída sea más lenta, ¿vale? Con esto ya no solamente hablo de rendimiento, yo creo que al final somos atletas populares, deportistas populares, y la salud es fundamental. Y es un punto mira, que ahora se utiliza mucho también en el ámbito clínico, viendo que somos cada vez más sedentarios y que pues cada vez tenemos más problemas incluso para movernos, hacer nuestras cosas cotidianas. Bueno, y la curva de lactato. ¿Qué es la curva de lactato? Como hemos comentado antes, el objetivo de todo entrenamiento es desplazar los umbrales a la derecha. Como vemos aquí en la primera gráfica, tenemos un V2 max mayor que la zona de V2 max es mayor que la zona de abajo. Y esto quiere decir que supongamos que este atleta empieza a entrenar y este es el que ha ganado ya, digamos, las mejoras. Como vemos, la zona aeróbica y la zona entre umbrales se han acercado más a la derecha, dejando un V2 max, una zona de V2 max más pequeña. Entonces esto nos va a permitir pues poder nosotros que somos corredores o un ciclista pues llevar ritmos más rápidos sin generar ácido láctico, manteniendo esa estabilidad metabólica, como os digo, siendo capaces de reutilizar el lactato como fuente de energía. Y como vemos, una vez que pasa este segundo umbral y nos metemos en el V2 max, el lactato se dispara de manera exponencial, generando ácido láctico y limitando el rendimiento. Por lo tanto, como os digo, con el entrenamiento tenemos que intentar que esta zona aeróbica y zona entre umbrales sea lo más grande posible y dejar la zona de V2 max lo más pequeña posible, o acercar estos umbrales lo más próximo posible a esta zona de V2 max, porque así no se nos va a disparar ese ácido láctico y vamos a tener esa estabilidad metabólica en la cual vamos a ser capaces de reutilizar los sustratos para poder seguir con nuestra actividad física durante más tiempo y con mejor rendimiento, ¿vale? Bien, ¿y qué sucede en nuestro organismo en cada zona de entrenamiento? Bueno, pues cada zona de entrenamiento tiene una mejora, ¿vale? Decir que entrenar en zona 1 o zona aeróbica también mejora el V2 más, y que el V2 más también mejora la zona aeróbica y la zona entre umbrales, pero obviamente en función de la especificidad que le demos, pues vamos a mejorar más una u otra. Bien, cuando entrenamos en la zona 1,
sobre todo aquí cerca del primer umbral, lo que es en la zona 2 en un modelo de 5 zonas, la zona 1 alta en un modelo de 3, que es el que yo utilizo, hay un aumento de mitocondrial. Y me diréis, ¿y qué es esto? ¿Qué es la mitocondria? Bueno, pues la mitocondria es la parte de la célula donde se transforma la energía, ¿no? Entonces, cuanto mayor o cuanto más número de mitocondrias tengamos, vamos a ser capaces de transformar más energía, por tanto vamos a tener más energía para poder desempeñar nuestra actividad física, ¿vale? Entonces, entrenando aquí en esta zona, vamos a conseguir desplazar este umbral aeróbico hacia la derecha, como os he comentado antes. Va a aumentar la cantidad de mitocondrias y así vamos a poder aportar más oxígeno, más energía a nuestra actividad física. Bien, en esta zona 2, zona entre umbrales, también hay un aumento de mitocondrias, aunque este entrenamiento es menor, o este aumento de mitocondrias también es menor que en la zona 1. Pero aquí lo que le enseñamos a la célula es a reutilizar los sustratos energéticos como los carbohidratos como fuente de energía. Sobre todo esto se mejora mucho en la zona alta de esta zona 2, aquí en esta zona, este punto de inflexión en el umbral, entrenando a umbral, que se llama, pues se mejora mucho esta utilización de lactato como fuente de energía. Bien, y aquí en la zona 3, como digo, la zona anaeróbica, aquí no hay un aumento de mitocondrias, no hay un aumento de mitocondrias, pero sí que conseguimos que las mitocondrias que hemos creado aquí, en esta zona, que hemos aumentado, en esta zona sean más eficientes a la hora de captar oxígeno. Bien, digamos que son más eficientes a la hora de utilizar ese oxígeno y aportar energía. ¿Vale? No aumenta, como digo, el número de mitocondrias, pero digamos que esas mitocondrias son mejores, son más fuertes, son capaces de hacer su trabajo mejor. ¿Vale? Aquí en esta zona es una zona de entrenamiento muy exigente, muy dura. Lo que muchos entrenadores nos explican a los atletas es la zona donde se gana esa resistencia a la fatiga, esa resistencia a la velocidad, cuando ese ácido láctico se acumula en sangre y casi que tenemos un bloqueo muscular. Bueno, pues ahí esto se entrena mucho en esta zona de V2 Max. Esa resistencia a la fatiga, esa resistencia a la velocidad se entrena aquí. Bien, y entonces la gran pregunta es, ¿entrena umbral de lactato o a V2 Max? Cuando aparece esta pregunta ya nos está diciendo de que el entrenamiento es cañero, el entrenamiento es intenso. Cuando se entrena a umbral es aquí en esta zona, un poquito por arriba, un poquito por abajo de esta zona, como digo, umbral anaeróbico, que me he equivocado. Y aquí lo que se habla es que si se mejora mucho los ritmos, la reutilización del lactato, es menos lesivo. Y bueno, en definitiva las mejoras o las grandes mejoras para los atletas de fondo se han visto entrenando en esta zona, en la zona entre umbrales. Como digo, sobre todo cuando somos ya más veteranos y a partir de los 35-40 años este V2 Max tiende a bajar, pues estos entrenamientos se nos hacen muy exigentes a los entrenamientos en V2 Max y además son más lesivos. Aquí en esta zona también mejoras el V2 Max, pero obviamente no es un entrenamiento específico para mejorar el V2 Max. Entonces esta zona entre umbrales hay que trabajarla siempre, como también hay que trabajar esta zona de V2 Max. A mí me preguntan qué es mejor, umbral o V2 Max. Digo, pues yo creo que hay que entrenar los dos. Yo no soy un entrenador que haya empatado con nadie, pero creo que todas las zonas hay que trabajarlas y ahora os explicaré el por qué creo que hay que a pesar de los años, a pesar de que somos fondistas, porque ya os digo que la zona de V2 Max tiene más importancia cuanto más corta es la distancia. O sea, en un atleta de 800-1500 el componente de V2 Max es crucial. Todas las pruebas de 5000 hacia abajo
tiene un gran componente de V2 Max. A medida que esa distancia aumenta, pues nos vamos alejando un poquito más de V2 Max y vamos la prueba específica pues va siendo un poco más zona entre umbrales, ¿vale? Y ahora, ¿por qué hay que entrenar el V2 Max desde mi punto de vista? Porque claro, como ya os he comentado, todo el mundo habla o hay entrenadores que hablan de la importancia de la mejora del entrenamiento umbral, el menos lesivo, son ritmos más lentos, de alguna manera también mejoramos un poquito el V2 Max. Bueno, yo creo que, por ejemplo, supongamos que esta gráfica es la de un atleta de medio maratón o de maratón. Tenemos que saber que el medio maratón se corre justamente en esta zona, en la zona umbral, que viene a ser unos entre 10-20 segundos más lento que por kilómetro que tu ritmo de 10.000. Y entonces, cuando estamos preparando una media maratón o un maratón que se corre en esta zona, el maratón un poquito por debajo, pues el entrenamiento de calidad, el entrenamiento específico de calidad va a ser aquí, en la zona umbral. Bien. Entonces, ¿cuándo se entrena el V2 Max? ¿Y por qué se entrena el V2 Max? Antes de la zona específica. Y me diréis, ¿y por qué hay que entrenar el V2 Max si luego mi prueba va a estar aquí? Pues bien, porque como veis aquí, hemos desplazado tanto a la derecha, tanto la zona aeróbica como la zona entre umbrales, que la zona entre umbrales, este umbral anaeróbico, ya no puede mejorar más, ya no le puedo desplazar más hacia la derecha porque se choca con una pared. Esa pared es la pared del V2 Max, que al no trabajarle no permitimos que se desplace más hacia la derecha este umbral del lactato. Entonces, por eso creo que hay que trabajarlo, a pesar de que son entrenamientos un pelín más lesivos y son entrenamientos que a medida que vamos cumpliendo años más nos cuesta. Pero hay que seguir trabajándolo. Supongamos, como os digo, que somos atletas de esto a gráficas de un atleta de medio maratón o de maratón. Pues si en la parte específica estamos trabajando aquí, hablo de los días de calidad, esas series de 2x6000, 3x4000, 2x8000, bueno, esos entrenos largos, esas series largas que se hacen aquí en esta zona de umbral de lactato, es la zona específica. Bueno, pues antes de empezar con el específico, empezar a trabajar aquí, yo haría unos meses de V2 Max. ¿Para qué? Para que ese V2 Max aumente y podamos, cuando estemos en el entrenamiento específico, desplazar este umbral de lactato hacia la derecha, lo que nos va a permitir correr durante más tiempo sin acumular ese ácido láctico en sangre. Como os digo, esta zona de V2 Max cobra más importancia a medida que la distancia es más corta. Cualquier carrera de 5.000 para abajo, el entrenamiento de V2 Max es fundamental. Entonces lo haríamos al revés. Antes de preparar la parte específica a V2 Max, un atleta de 5.000, de 3.000, de 1.500, de 800, yo haría un trabajo muy importante aeróbico y entre umbrales, trabajando mucho aquí también, el entrenamiento umbral, para en la parte específica ya sí centrarme sí o sí en ir mejorando mi V2 Max, puesto que en carreras, si soy medio fondista, es la parte más específica, trabajar en V2 Max. Y en caso de que seamos atletas pues de 5.000 para arriba, un 10.000, en el 10.000 sí o sí hay que trabajar las dos porque conviven. Es una distancia en la que se corre un poquito por encima del umbral del lactato. Esto depende también del nivel del atleta, pero bueno, se corre ahí más o menos. Y al final de carrera, cuando prácticamente las fuerzas no tenemos ese último 2000, ya entramos en zona de V2 Max y hay que tener esa resistencia a la fatiga para poder mantener esos ritmos al final. No me vale de nada correr muy bien hasta el 8 y luego cuando aparece la fatiga y no ser capaces de mantener esos ritmos porque no hemos entrenado el V2 más, ¿vale? Entonces, como digo, yo desde mi punto de vista hay que entrenar todas las zonas. Es cierto que a medida que cumplimos años la zona umbral cobra más importancia, pero yo soy de los que pienso que la zona de V2 Max hay que seguir trabajándola siempre. Y en resumen, pues bueno,
Las zonas de entrenamiento se basan en las vías metabólicas separadas por hitos fisiológicos que se diferencian el sustrato energético en función de la intensidad. Ya os he comentado que en función de la intensidad a baja intensidad predominan las grasas, en la zona 2 conviven las grasas con los carbohidratos y en la zona 3 pues es prácticamente carbohidratos, ¿vale? El objetivo del entrenamiento es desplazar los umbrales a la derecha. La mejora aeróbica es fundamental desde las pruebas de medio fondo. Mejorar los umbrales ayuda a reciclar el lactato. El entrenamiento umbral y a V2+ son necesarios para mejorar el rendimiento. Y el V2+ hay que entrenarlo a pesar de ser un factor genético para así poder mejorar también el umbral láctico. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Sé que es un tema un tanto complejo. Espero no aburriros o no haberos aburrido y me gustaría que lo vierais y me comentarais y que, bueno, pues igual que con esto ha sido un poco una petición de alguno de vosotros, pues que me vayáis diciendo de qué os gustaría que hablara, que colgara el siguiente vídeo y nada, pues eso, espero que os guste y nada, un abrazo y seguiré colgando alguna cosa.